Entonces podemos ver literalmente que esta palabra cuando habla de cárceles espirituales. Cuando nosotros vemos de que Jesús va y saca a alguien de una cárcel, es porque algo estaba sucediendo en el mundo espiritual, en las vidas de las personas. Esas cosas que no se ven, esas cosas que muchas veces ni nosotros sabemos que existen en nuestras vidas. Pero la palabra dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, vino a sacarle de esas prisiones. Y está hablando también de nosotros. Entonces, vemos que la misión de Jesús fue eso. Y acá nos muestra de que en realidad existen cárceles espirituales en nuestras vidas, porque si no, ¿para qué Jesús iba a venir? La palabra lo dice, que Él vino para traer libertad a nuestras vidas. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia que dice en Lucas 3:10 que fue la mujer que estaba encorvada por más de 18 años. Ella dice que caminaba encorvada y que Jesús tuvo que venir a sanarla, a traer libertad. Acá nosotros vemos lo que la palabra está físicamente, algo que era físico se estaba reflejando. O sea, lo que estaba pasando en lo espiritual en la vida de esa mujer se estaba reflejando en lo físico. ¿Por qué? Porque ella caminaba encorvada y muchas veces esa encorvatura habla de cansancio, habla de crisis, habla de dolor que esa mujer estaba pasando. Entonces vemos también que lo espiritual se refleja en lo físico. Amén, hasta ahí. Cuando nosotros pensamos en personas que están cautivas, generalmente pensamos en aquellas personas que viven adictos a la drogadicción, a los que viven en alcoholismo, pensamos en ladrones, en prostitutas, pero raras veces pensamos que somos nosotros aquellas personas que podemos estar en cárceles. Entonces vemos acá cuál es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es primeramente saber de que las cárceles son reales y que el reino de Satanás es un reino de cautiverio. Y de lo que él quiere hacer en nuestra vida es traer destrucción, traer ruina a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nunca ustedes y yo no podamos alcanzar el destino profético que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere romper esos sueños que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y Él lo hace a través de esas cárceles, para que nosotros no podamos ser 100% funcionales a lo que Dios nos llamó. Porque cada uno, ¿cuántos de ustedes saben que cada uno de ustedes tienen un propósito en esta vida? Amén. Yo no los veo tan convencidos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un propósito para sus vidas? Amén. Ahí sí. Entonces vamos a hablar de dos tipos de cárceles. Una de ellas son las cárceles donde están la posesión demoníaca, que generalmente estas son las cárceles que funcionan para las personas que no conocen de Cristo y viven en pecado. Y está lo que se llama después las influencias de demonios, que son las que acá todos conocen al Señor, ¿verdad? Generalmente son las que producen opresión en nuestras vidas. Déjenme decirle algo. El enemigo no puede poseerles a ustedes. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios. Y vemos de que Él no puede tomar nuestros cuerpos, pero sí nos puede oprimir. Eso sí lo puede hacer. Y hay algo que yo le voy a comentar algunos casos y quizás muchos de ustedes se puedan relacionar con esto acá. O sea, yo no tomé la vida de nadie, just in case. Pero hay, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos darnos cuenta si nosotros tenemos o estamos en algún tipo de cárcel o hay algún tipo de atadura en nuestras vidas. Por ejemplo, yo escuchaba el caso de alguien, Raúl, acá no hay ningún Raúl, ¿verdad? Que decía, no puedo vivir sin consumir drogas. No puedo controlarlo, es más fuerte que yo. Eso asegura Raúl. Ruth, una mujer decía, una muy buena mujer que estaba muy bien económicamente, decía de que no obstante ella se siente una mujer promiscua porque ella fue abusada cuando ella era niña por un tío y ella dice, no concibo mi vida sin relaciones sexuales. Está la vida de Rodrigo que dice de que en todo momento le saltan, le dan ira, rabia,
por cualquier situación que sucede en su vida y dice, no puedo controlar. Llega un momento dado que se me nubla el entendimiento y comienzo a agredir a las personas física y verbalmente. Y hay otros que dicen, simplemente no puedo con mi propia vida, vivo en constante tristeza y depresión y no sé por qué. Vamos a ver aquí algunas de las ataduras que nos llevan a cárceles. Las sexuales, que son pornografía, adulterio, fornicación, perversión a través de pensamientos. Perversión de pensamientos es todo aquello que pasa, valga la redundancia, por la mente, divagan y comienzan a tener pensamientos que no van conforme a los pensamientos de Dios. Ruina financiera, y acá yo me quiero detener un ratito, y si quieren anotar, está en Mateo 5, 23, 25, acá simplemente habla, dice, de la falta de perdón. Dios está diciendo de que no lleven sus ofrendas al alfolí si tienes algo en contra de tu hermano. El Señor dice, vayan primero y solucionen el problema que tienen con su hermano y después vengan y traigan sus ofrendas. Eso es falta de perdón. Esa es una atadura que te pueden llevar a cárceles profundas en tu vida. Enfermedades que muchas veces ustedes dicen, yo no sé, o sea, en mi familia nadie tuvo cáncer, nadie sufrió de esto, de aquello y de repente me dio a mí. Falta de perdón, hablamos, desánimo, depresión, violencia, temor, soledad, amargura, deseos de quitarse la vida. Todas estas ataduras, uno es esclavo de todas estas ataduras cuando yo pierdo el dominio sobre todo esto. La vida del rey David, por ejemplo, es un buen ejemplo para nosotros. En Salmo 23:4 dice, aun cuando pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. O sea, el rey David él estaba seguro de que él también sufría de esos ataques, pero de igual manera él confiaba que era Dios el que siempre le iba a estar sacando y él era su fortaleza. Vamos a mirar, hasta ahora, por ejemplo, estuvimos hablando de cárcel, estuvimos hablando de cautividad, pero vamos a aprender un poquitito qué es cautividad. En Efesios 4, 8 al 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hasta ahí vamos a leer. En la traducción lengua actual dice, cuando subió al cielo, llevó a muchos prisioneros. Y en Salmo 68, 18, que no está ahí, si lo quieren anotar, cuando tú, Dios y Señor, subiste a las alturas, te llevaste contigo a los presos. Ahora, ¿qué es cautividad? La palabra dice aquí que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para destruir la cautividad, para destruir esas prisiones que mantienen a sus hijos en amargura, en tristeza, en depresión. Pero acá hay algo interesante que dice, pero ¿para qué fue que Jesús hizo esto? ¿Para qué Jesús descendió a lo más profundo? Para dar dones, dice la palabra. Muchas veces nosotros, we skip that part. Y para dar dones, ¿qué me dice esa palabra? De que primeramente nosotros tenemos que salir, el Señor nos tiene que sacar de esas prisiones espirituales. ¿Para qué? Para que podamos recibir esos regalos que el Señor tiene para nuestras vidas, esos dones que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar qué es un cautiverio espiritual. Cuando hablamos de cautiverio espiritual, es cuando nosotros nos sentimos limitados, es cuando nosotros queremos caminar, queremos hacer algo para el Señor, pero siempre hay algo que nos ataja, siempre hay algo que no nos permite avanzar. Significa que estamos atados, estamos en algún cautiverio, podemos pasar años en nuestra vida dentro de la iglesia, podemos tener 10, 15 años, pero nunca podemos avanzar. Sabemos que hay un diseño, hay un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero nunca podemos llegar a eso. ¿Por qué?
porque hay algo que nos detiene, hay algo que nos aprisiona. Y de eso hoy el Señor primeramente quiere traer revelación a la vida de ustedes para que ustedes puedan ser libres hoy en el nombre de Jesús. Podemos ver, por ejemplo, cortico la vida de Elías, el profeta Elías en Primera de Reyes, si quieren tomar nota, del 19, el capítulo 19 del 1 al 12, habla de cuando Elías mata a los 400 profetas de Baal y Elías huye a Berseba. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Yo sé que hay muchas versiones, hay muchas creencias de lo que pudo haberle pasado, pero una de las cosas que yo vi, o sea, lo que a mí el Señor me mostró fue que él enfrentó por lo menos 3 consecuencias de ataques del enemigo en su vida en ese momento, cuando Jezabel le manda a decir de que lo va a matar. Y entonces él, ¿qué hace? Huye a Berseba. Y a él le entra en ese momento un ataque del enemigo con temor, desánimo y el deseo de morirse, porque eso dice la Biblia. Léanse y van a ver que él le decía que se quería morir, porque él no sabía cómo enfrentar esa situación. Ahora, ¿cómo vemos, cómo nosotros sabemos cuál es el efecto que causa una persona que está encarcelada? Vemos en Salmos 142:7, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Esto está hablando de personas que no pueden alabar, que no se sienten libres de poder un día simplemente desnudarse en la presencia del Señor, levantar las manos y decir: Señor, aquí estoy. Personas que cuando, por ejemplo, en la alabanza, en la iglesia, se sienten incómodos o se sienten cohibidos de levantar las manos, de cantar, y hay un montón de cosas que le vienen en la mente que dicen: no, mi voz suena como el gallo Claudio, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer aquello, si levanto las manos, ay Dios mío, no, cualquier excusa. Pero esas son excusas que el mismo enemigo pone en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos mantenga cautivos y no podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque nosotros fuimos creados para alabarlo a Él. Nosotros somos su máxima creación y para eso Dios nos llamó primeramente, para que podamos alabarlo y sentirnos en libertad. Así como el rey David se sentía cuando él se puso a danzar en la presencia del Señor, y muchos de ustedes yo sé que conocen la historia de cuando su esposa Mical le criticó porque él estuvo haciendo eso. Pero él lo estaba haciendo con corazón, porque primeramente no lo estaba haciendo para hombre, lo estaba haciendo para su Dios. Y muchas veces, déjenme decirle, gente, de que, y yo me incluyo, de que muchas veces cuando pastor nos dice: oh, vengan adelante a danzar, siéntanse en libertad, esto está abierto para que ustedes puedan venir a danzar, y muchas veces todos, y yo me incluyo, nos quedamos atrás. No, porque sí, esta soy yo me voy a exponer. Digo: ay no, si salto se me rompe un tacón, yo no sé qué voy a hacer, ay Dios mío, se me va a descomponer el pelo. Cualquier excusa damos, pero no nos damos cuenta de que eso en realidad es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Mantenernos cautivos para que no podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer en forma desde el origen, que es alabarlo a Él. Ustedes saben que al rey David no le importó que su mujer, Mical, lo criticó. Y ahí nosotros podemos ver de que en realidad la que tenía problema era su esposa y no él, porque ella era la que estaba pensando en el qué dirán. Pero David tenía un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, y a él no le importaba eso. Entonces nosotros podemos ver que este es un efecto de encarcelamiento cuando tú no te sientes en libertad para adorarlo a Él. Vemos cómo el diablo lleva cautivo a las personas. Isaías 7:6. Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámoslas entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tabel. ¿Quién es Judá? En este momento vamos a ponernos nosotros. Judá somos nosotros, somos la iglesia, la Israel espiritual, somos nosotros. Y entonces, si lo traducimos, ¿y quién es Tabel? Tabel significa bueno para nada. Entonces dice: vamos contra la iglesia de Jesucristo, vamos contra Raúl, Juan, Pedrito, lo que sea, y aterroricémoslo.
repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al bueno para nada. Eso es lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros, cuando dice acá, aterroricémosla y repartámosla, lo que está hablando en ese momento es de que nuestra alma en ese momento se pone en pedacitos, se desfragmenta. Entonces vemos cuál es el propósito en realidad de Satanás en ese momento. El alma se fragmenta en momentos de mucho dolor. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo yo, en algún momento de nuestra vida nos dijimos, me rompió el corazón, me desangró, me mató? No levanten su mano, solo yo. Y esos son momentos que nosotros mismos nos atamos con nuestras propias palabras. Y nos vamos, pero en realidad, ¿qué significa eso? Cuando digo, me rompió el corazón, en realidad es tu alma la que está hablando y está simplemente demostrando lo que está pasando en el mundo espiritual. Tu alma está siendo fragmentada, está siendo dividida en 1000 pedacitos, que en realidad ese era el objetivo de Satanás. Cuando el alma es fragmentado, el diablo lleva a cautivo un pedazo del alma y lo establece en el mundo espiritual. ¿Dónde? En regiones de tinieblas y de oscuridad. La Biblia habla de que hay lugares, que hay regiones tanto celestiales, hay muchos lugares celestiales, pero también hay regiones del infierno, de las tinieblas. Y acá yo le quiero hacer más o menos, yo le voy a decir algo. Satanás no necesita llevarse todo el alma de ustedes para poder él cumplir su propósito. Él solamente necesita un pedacito nada más para él poder cumplir su propósito. O sea, no piensen de que, no, yo todavía tengo el 50% bien, I'm fine. No, él necesita un pedacito nada más para que él pueda cumplir el propósito y traer destrucción en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando Satanás lleva cautivo ese pedacito del alma, ¿qué sucede? Y acá yo le voy a dar, no voy a entrar en detalles, pero un ejemplo es, ¿cuántos de ustedes conocen el muñequito de vudú? Ese tan feo, el gordito sin... Lo que hacen es, llega un momento dado que la persona, el brujo, el que está haciendo el trabajo, agarra el muñeco y le comienza a clavar alfileres, ¿verdad? El muñeco y hacen un ritual satánico en ese momento y comienzan a atormentar a la persona, al target, en ese sentido. Y eso, ¿por qué funciona eso? Porque todo eso primeramente comienza en las regiones espirituales. Y eso llega a funcionar en la vida de la persona, primeramente si uno cree en esas cosas. Obviamente la palabra dice que aquello que temía me sobrevino, dice. Entonces, primeramente nosotros mismos nos exponemos a eso. Pero eso ya sucede en el mundo espiritual. Y ahí es cuando vamos a hablar de lo que son las regiones espirituales. Vamos a irnos a Salmo 74:3. Y dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. ¿Qué vienen a ser los asolamientos? Asolamientos vienen a ser el infierno. Entonces lo que dice acá, dirige tus pasos al infierno. Señor, dirige tus pasos al infierno para que veas todo el mal que sucede. Entonces, ¿dónde es que suceden todas estas destrucciones? En el mismo infierno, comienza ahí. Cómo se deshacen iglesias, cómo se deshacen ministerios, cómo se deshacen familias, todo comienza en una región espiritual. Ahí es donde comienza todo. Vamos a entrar a lo que son, quiero ir un poquito rápido porque voy a entrar en algo más detallado, varias regiones espirituales. Si quieren, sacan foto, tomas nota de esto para que vayas a estudiar a tu casa. Hay varias regiones espirituales. Uno está el abismo, las tinieblas, lugares de muerte, el Abadón y la tierra del olvido. Yo me voy a concentrar en esos 5 en este día. El primero, Boris, si me pueden ayudar. Voy a entregarle rapidito, los líderes me van a ayudar, porfa. Unos papeles para que podamos identificar mejor lo que vamos a tratar de hacer.
Ya tienen todos. El que no tenga, levanta su mano, por favor. Ya tienen todo. Bueno. Vamos a ver diferentes regiones de cautividad. Vamos a comenzar por el que está bajito, que es el abismo. Vamos a hablar de lo que son regiones espirituales y los lugares que están dentro de cada región. Le voy a decir algo, voy a tratar de hacer súper rápido y condensado por factor tiempo esto, pero si de repente ustedes pues tienen alguna consulta o necesitan algún tipo de anotación, se pueden acercar a mí y yo con gusto le doy y lo que el Señor me dio yo se lo doy a ustedes sin ningún problema. Amén. Porque en realidad yo quiero que ustedes absorban al máximo y puedan identificar hoy de dónde Dios les quiere sacar, de dónde Dios me quiere sacar a mí. Entonces, vamos por abajito y vamos a comenzar con la región del abismo. Isaías 14:15 dice, mas tú derribando eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo es un lugar que está cercano al infierno o el Seol. El abismo es una profundidad sin fondo. En griego, el abismo se traduce como aguas profundas. Generalmente cuando se habla del abismo se hablan de pozos. En Apocalipsis 23 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando entonces hablamos de que el abismo son aguas profundas, y vemos también que habla del mar. Y yo estaba escuchando a alguien decir una vez y yo dije, oh my God, yo estaba pensando lo mismo. Generalmente cuando pensamos en Apocalipsis y el mar entregó a sus muertos, yo también creí que eran aquellas personas que fallecieron ahogados en el mar o lo que sea. Y dice, el mar entregó a sus muertos. Y yo, ok, ha de ser eso. Pero en realidad no está hablando de eso, está hablando de lugares, regiones del enemigo que nos tienen a nosotros cautivos en algún momento dado en nuestras vidas. Generalmente cuando se manifiesta, se habla de mar, se está hablando de personas que en algún momento dado estaban cautivos en algún tipo de enfermedad terminal, ya sea cáncer, lupus o cualquier otro, que son aquellas enfermedades que son fugaces, como se dice. Por ejemplo, yo conocía casos de amigas que eran súper sanas y de la noche a la mañana se les diagnosticaron, por ejemplo, con cáncer y a los 3 meses murieron y uno dice, like, ¿what? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Y algo que decía, creo que fue Jimena que decía ayer muchas veces, con el ejemplo, fue Jimena la que dijo del ejemplo de que dieron trastocados los exámenes médicos. Que él cita. Y eso es muy cierto, muchas veces nosotros mismos aceptamos esas mentiras del enemigo y sucede eso. Y esas son mentiras que el enemigo pone en nuestras vidas. Son cadenas que nos atan y nos pueden llevar literalmente hasta la muerte. Entonces vamos a ver que dentro del abismo hay lugares. Y estos lugares, por ejemplo, habla de lo que, si vemos ahí en el papel, dice pozo de perdición. En Salmos 88:6 dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. O sea, vemos que está hablando del abismo. ¿Y quién era este que hablaba en el Salmo 88:6? Era el hijo de Coré. Él era un profeta que ministraba en el tabernáculo de David. Entonces vemos que dice, me has puesto en hoyos profundos, en tinieblas, en lugares profundos. Entonces, cuando hablamos de hoyos profundos, acá vemos que él era un profeta. Y uno dice, pero ¿cómo pudo llegar a ese nivel, a ese punto? Y muchas veces la palabra dice algo así como, yo no soy muy buena memorizándome, no soy como Armando, ¿verdad? Pero dice, aquel que se crea estar firme, mire que no se caiga, ¿verdad? Y muchas veces lo que el enemigo hace en estos pozos de perdición es que nosotros creemos que estamos caminando tan firme en el Señor y que nada nos va a pasar y que podemos hacer
lo que sea, porque somos invencibles, yeah, tenemos a Cristo en nuestro corazón and we're good. No. Acá dice de que caminando, él cayó en un pozo. ¿Qué significa eso? I'm gonna be straight up. Muchas veces nos metemos en lugares que no tenemos que meternos. Amén. Nos metemos a lugares donde Dios no nos llamó a meternos. Por ejemplo, voy a dar ejemplos nada más. Nos metemos al internet, comenzamos a navegar y creemos, si no, yo ya no tengo este problema porque Dios me sacó, aleluya, gloria a Dios, amén. Y de repente son las 2, las 3 de la mañana y tú estás navegando en internet y ¡pum! ¿Qué te sale? Esas páginas XXX, y no es XX libre, sino esos que te atan. Y de repente la curiosidad te llega, ay no, y te quedas mirando y sin darte cuenta, ¡puf!, caíste en ese pozo. O muchas veces te vas caminando por la noche y ves a tus amigos en algún bar y tú dices, no, yo ya no tomo, yo estoy bien, gloria a Dios, yo puedo estar con ellos sin tomar. Y de repente una cosa, una conversación, una risa te lleva, no, toma un traguito, no te va a hacer nada. Y de repente salís de ahí borracho, hecho nada. Otra cosa, muchas veces, y caemos en esos pozos, a veces, y yo lo he visto, y es donde Dios me dice, get out of there. No, salte de ese lugar. Muchas veces estamos con compañeros de trabajo, compañeros de colegio, y comienzan a hablar de cosas vanas, cosas que no te convienen escuchar, cosas que no son de edificación para tu vida, y sin darte cuenta, ya estás metido ahí, comienzan a hacer chistes verdes, negros, amarillos, de lo que sea, y caíste sin darte cuenta. Y esas son cosas que te llevan a cárceles. Vamos al pozo de desesperación. Salmos 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es el Salmos 42. ¿Qué viene a ser un lodo? El lodo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez caminaron en el lodo? A mí me gustaba caminar en el lodo porque uno tiene que esforzarse como para salir, ¿verdad? Pero no habla de ese tipo de lodo, sino que habla de aquellos que cuando vas caminando cada vez te es más difícil salir. ¿Y cuáles son esas cosas? Presten atención a esto. Son los chismes. Porque ¿qué pasa? No, yo te quiero contar esto. No, es para que ores. Y de repente te metiste en un lío de aquellos porque no solamente escuchaste, sino que también opinaste. Y fulanita pasó por ahí y escuchó y se quedó así. Oh. ¿Sabes que le encontré a menganita y a fulanita hablando y decían esto? Y yo, ¿what? Y sin darte cuenta, ya te caíste en el pozo. Calumnias. Cuando de repente comienzas, simplemente escuchaste que fulanita le dijo a menganita, fulanito, y ya, no, pero a mí me dijeron que ella era así, y porque fulanita dijo, y comenzaste a hablar mal del pastor, del líder, comenzaste a crear juicio, y sin darte cuenta, caíste en el pozo. Exactamente. O sea, let me tell you something. Nosotros nos creemos inteligentes, pero muchas veces nuestras actitudes no demuestran eso, porque caemos en pozos sin darnos cuenta. Y Dios hoy nos está llamando, nos está despertando to be aware de lo que son las técnicas que Él utiliza en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Cuando habla del pozo de desesperación, y yo le voy a ser sincero, cuando yo le decía al Señor, ¿y cómo funciona este pozo? Y fue aquellas personas que sufren de claustrofobia. Mi mamá era una de esas, de que ella no podía estar en un lugar encerrado porque de repente se volvía, y eso era un griterío de aquello y uno no sabe ni qué hacer. Pero ¿qué es lo que pasa?
que en ese momento el enemigo comienza a tomar control de su mente, se bloquea y comienza simplemente a desesperarse. Esas son las personas que viven en claustrofobia, que tienen ataques de nervios, donde pierden el control de todo. Cuando tú pierdes el control de todo, el enemigo, yo puedo hacer esto, un puppet, un títere. Y eso es lo que hace cuando entramos en este tipo de pozos. Pozo de corrupción y de maldad. Este me gusta. Bueno, no me gusta, pero es real. Dice Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de maldad. Generalmente esto trabaja mucho en países como en el mío, quizás como en el tuyo. Pero ¿cómo funciona esto? Y esto lo voy a hacer porque ahorita mismo me estaba riendo porque prisiones de maldad. Satanás nos lleva a nosotros a prisiones de maldad y de corrupción. Cuando, por ejemplo, yo no tengo carro, pero me acordé de que cada año tienen que llevar su carro a inspección, ¿verdad que sí? Y muchas veces yo sé de que dicen, mi carro no va a pasar la inspección porque se prendió la luz del motor, de lo que sea. O porque esto, porque aquello. No, yo conozco un mecánico que le da un $50 y te pasa. Sin darnos cuenta, pozos de corrupción. Cuando, no sé aquí, no sé si se puede hacer en los Estados Unidos, pero yo sé que en mi país, por ejemplo, ese es el pan de todos los días. Cuando la policía te para y te van a dar una multa, entonces ya los muchachos tienen que sacar la billetera y comenzar a hablarle suavecito al policía y no me des el ticket, acá te doy alguito. Exacto, soborno para no pagar multas. No, yo conozco fulanita de tal, está en tal lugar. No, tranquila, le das un $20 y te pasa todos tus papeles sin ningún problema. Bueno. ¿Saben qué? Eso es mentir, eso es robar. O sea que nosotros somos parte de eso, somos ladrones y somos mentirosos. Y entramos en pozos como estos sin darnos cuenta. Regiones de las tinieblas. Voy a ir un poquito rápido. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de lugares donde hay profunda violencia, donde hay aflicción, angustia y confusión. Vemos ahí en el papel donde dice regiones de confusión, desconocen su propósito, viven en constante duda, incredulidad y fracasos y personas con mucho temor. ¿Por qué? Porque hay mucha aflicción, hay terror en todo eso. Salmo 107:4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dado se sintieron perdidos en el desierto, que se van caminando sin saber para dónde van, de dónde vienen? You're so lost, estás tan perdido que no le encontrás ni sentido a tu vida. Y esos son los pozos donde Satanás nos mete a nosotros, sin darnos cuenta. Y caminamos en soledad. Yo tanto he escuchado, I feel so lonely, me siento tan solo, me siento como que yo puedo estar rodeado de personas, pero todavía me siento solo. Y esas son prisiones, son cárceles donde Satanás nos tiene a nosotros por un tiempo. Y simplemente creemos que es algo, muchos pensamos que es algo hormonal. ¿Sí o no, mujeres? Menopausia, llámense como sea. Pero en realidad son cosas que suceden y son planes, estrategias del enemigo. Y dentro de lo que son los lugares de tiniebla, vemos también ciertas puertas que son, por ejemplo, regiones del temor, las salas de pactos y puertas de dolor. Cuando hablamos de temor, hablamos cuando alguien
un alma es aterrorizada por algún tipo de circunstancia. Y yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, ¿cómo qué? ¿Cómo qué, Señor? Y en estos días me llamó tanto la atención y me dolió tanto ver, por ejemplo, un niño sirio cuando estaba en un hospital y ahora comienzan a bombardear los hospitales. Y este bebecito estaba pegado de un médico y no lo soltaba. No lo soltaba. Yo me puse a llorar porque yo veía a ese bebé y yo decía, Señor, ¿qué pasó en ese momento? Satanás trajo tanto terror en la vida de ese niño, tanta trauma, de que él no quería ni siquiera soltarle a este médico. No había forma que lo saquen. Y eso es lo que hace Satanás. Y ahí es cuando el Señor me decía, por eso es que uno tiene que orar y ponerse en la brecha, porque yo sentía el dolor de ese bebé. Y decía, Señor, yo te pido que le hagas libre. Porque imagínense todo lo que eso puede acarrear en la vida de ese bebé. Y eso es lo que hace el enemigo. Vemos también que hay salas de pactos. Estos son pactos que se hacen directamente con Satanás. Y esto tiene origen en qué, por ejemplo, sería hechicería, brujería, control mental y todo lo que tenga que ver con Nueva Era. El hecho de que yo ahora veo que está muy de moda irse a practicar yoga, no, yoga blanca, negra, amarilla, lo que sea, todo eso viene del enemigo directo. Y esas son ataduras en la vida de las personas. Y las puertas de dolor son aquellos dolores profundos. ¿Cómo qué? Como el rechazo. Cuando alguien te rechaza, cuando alguien te abandona. Cuando aquella persona en que creías que iba a ser para toda la vida, un día te dice, no, no quiero saber más nada, bye, ya. Eso causa dolor, causa rechazo. Muertes también son puertas de dolor que el enemigo pone en nuestras vidas. Traiciones. Y todo esto nos llevan a cárceles ¿de qué? De odio, de ira, de venganza. Porque ustedes me van a decir, si alguien te traiciona y te crea tanto dolor, humanamente lo primero que uno piensa es, le voy a hacer lo mismo para que sienta lo que se siente. ¡Sufra! Y de ahí sale la novela, Yo no creo en los hombres. Mentira. Vamos rapidito a regiones de lugares de muerte. Me apagó el micrófono, no importa. Lugares de muerte, cuando hablamos de lugares de muerte estamos hablando del Seol. ¿Qué es el Seol? Es lo mismo que el Hades y el infierno. Seol simplemente está en hebreo, el Hades está en griego y el infierno está en latín. Por si en algún momento dado se entreveran como yo me entreveré tanto y quería saber dónde salía todo eso. Thank you. Isaías, ¿y entonces? Ahí voy. Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién era Leviatán? El príncipe de los soberbios. De los soberbios. Nosotros vemos que nosotros podemos llegar a lugares como estos cuando hay soberbia en nuestro corazón, cuando hay orgullo. No, yo no le voy a hablar, que me hable él primero. ¿Alguien sabe algún caso como ese? Sin darnos cuenta, caemos en ese tipo de lugares. Voy a pasar rapidito a la región del Abadón. ¿Qué es Abadón, Lala? Es un lugar de destrucción. Abadón significa lugar de destrucción. Y acá vemos que donde se maneja todo lo que es aborto, diseños de terrorismo, desastres naturales, guerras, matanzas. Joel 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job 26:6. ¿Cómo son que se destruyen negocios, matrimonios, familias? Hay muertes, desgracia en estos lugares, porque lo que trae es destrucción. Abadón es el lugar de destrucción.
Y rápidamente, regiones de la tierra del olvido. Salmos 88:12 dice, serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Este lugar es un lugar donde hay extremadamente hay soledad, tristeza, abandono, rechazo. Cuando uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Si yo llevo tantos años yendo a la iglesia, yendo al connection group, yendo o escuchando el discipulado por internet, yéndome a los servicios los domingos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando en mi vida? Y sin darnos cuenta caemos en esto, en la tierra del olvido. Pero hay uno que a mí me interesa. Dice que hay cautividades que provienen del diablo, que es lo que vimos, pero hay también cautividades que provienen de Dios. Jeremías 13:16. Den honra a nuestro Dios antes que Él mande las tinieblas y ustedes tropiecen en la oscuridad. La salvación que ustedes esperan, Dios la cambiará en profunda oscuridad. Si nosotros no le damos honra a Dios en todo lo que hacemos, si nosotros no le damos el lugar que Dios se merece en nuestra vida, caemos en estos lugares. Oh, gracias a mí, porque yo hice, porque si no era por mí, no iba a pasar eso. Si no era por mí, el fuego del Espíritu Santo no se iba a mover de esa manera. ¿Y dónde queda Dios en lo que hacemos? No somos nosotros, no es con nuestras fuerzas, es con su poder. Pero cuando nosotros creemos que somos nosotros, entramos en este tipo de cautividades. Amén. Pero ¿saben qué? Jesús nos dio instrucciones de cómo podemos ser libres de todas estas prisiones. Y es simple. Juan 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces lo que acá nos dice a nosotros es, dejen el pecado, dejemos de hacer lo malo. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros pasos. ¿Y cuáles son las llaves que el Señor nos da a nosotros? Primero está el libre albedrío. Él nos da voluntad propia. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar que Satanás haga con nosotros lo que Él quiere? ¿Cuánto tiempo más ustedes y yo queremos quedar aprisionados? Queremos quedar en tristeza, en luto, sin propósito en nuestras vidas. Depende de nosotros. Porque Cristo ya nos dio la victoria. Desde que Cristo mora en nuestras vidas, nosotros ya tenemos la victoria. ¿Cuántos creen en eso? Entonces depende de cada uno de ustedes cuánto tiempo más quieren permanecer en esos lugares. Entonces, y la segunda es tu alabanza. Hechos 16, 24 al 26. 26, perdón. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrían todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Hechos 16, 24 al 26. ¿Qué es lo que vemos en esto? De que cuando tú comienzas a alabarle al Señor, las cadenas son rotas. Las puertas de esas prisiones se abren. Pero les voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención. Acá cuando Pedro y Silas, ¿eran ellos? Que estaban Pablo y Silas. ¿Viste? Yo ya le cambié hasta los nombres. Cuando ellos estaban en la cárcel y ellos comenzaron a alabar a Jehová, se rompieron las cadenas, las puertas de las cárceles se abrieron. Pero no solamente ellos dos fueron libres, sino que dice la palabra que todos los que estaban ahí. O sea que no solamente tú vas a ser libre,
a través de tu alabanza, a través de lo que tú decidas hoy, sino que también tu testimonio y lo que Dios haga hoy en la vida de ustedes va a poder traer libertad a otras personas. Pero depende de ustedes. Déjenme decirle algo cortito, una experiencia, una vivencia que yo tuve. Muchos años atrás yo tuve una situación que me llevó a mucho dolor, mucha depresión, y yo creí que en ese momento mi vida ya no iba a tener sentido. Yo creí que todo se acabó, pero llegó un momento dado en mi vida en que yo dije, yo sé en quién yo creo y sé para lo cual Él me llamó. Lo primero que yo tuve que hacer es tomar la decisión de levantarme y decir, no más, Satanás. Hasta aquí llegaste en mi vida y yo voy a cumplir para lo cual Dios me llamó. Cuando todos creían de que Lala iba a morir y de que iba a ser nobody, Dios cambió todo eso. Pero primero tuvo que nacer en mí esa fuerza. Y esa fuerza no salió de mí, de Lala, salió del Espíritu Santo dentro de mí. Y no solamente eso, sino que también me llevó a mí a que yo pueda orar, y en el Espíritu del Señor me llevó a lugares donde yo pude hacerle libre en muchas áreas en la vida de esa persona. Dios me llevó a lugares donde yo pude abrir cárceles, y yo estando durmiendo en medio de la madrugada, el Señor me llevó a eso. ¿Cuántos de ustedes en medio de sus oraciones, ustedes no querrían ir a esas prisiones y traer libertad a aquellas personas que aman? Me imagino que a los que aman más que a los que no aman, ¿verdad? Pero Dios nos llamó a eso, a sacarlos. La palabra dice de que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nosotros estamos llamados a salir de las tinieblas a la luz, y también de sacar a esas personas de las tinieblas a la luz. Y hoy es el día que Dios quiere hacer eso en la vida de cada uno de ustedes. Yo tengo una música que yo quiero que escuchen 2 minutos, pero que usen esos minutos para analizar de qué cárceles Dios quiere sacarnos, qué es lo que Dios quiere hacer, y sean honestos con el Espíritu Santo. Aquí nadie los va a juzgar, aquí nadie está para to point a finger on you, no. Este es entre ustedes y el Espíritu Santo. Y en realidad, ¿cuánto quieren ser libres? Amén. Cierren sus ojos y entren en la presencia. No dejen que nada los distraiga, por favor.